Era junio de 2005, en el aislado convento de la Santísima Trinidad, en Tănacu, condado de Vaslui, noreste de Rumanía. La joven Marisica Irina Cornisi, de solo 23 años, había sido diagnosticada con esquizofrenia tras mostrarse convencida de que escuchaba la voz del diablo condenándola como pecadora. Su enfermedad fue tratada brevemente en el hospital, pero pronto fue diagnosticada nuevamente con una recaída. La comunidad religiosa, convencida de una posesión demoníaca, rechazó los fármacos y apeló al ritual más extremo, un exorcismo. Una noche, el padre Daniel Petre Corogenu, de 29 años, ordenó que Irina fuera atada de pies y manos con cadenas a una cruz de madera dentro del convento, con los brazos estirados y el cuerpo inmovilizado. Una toalla le cubría la boca para impedir que blasfemara, mientras era mantenida sin comida ni agua durante 3 a 6 días, expuesta al frío y bajo juramentos religiosos de expulsar al demonio. Las religiosas afirmaban que la joven había solicitado ser encadenada, convencida de que necesitaba la intervención para no hacerse daño o dañar a otros. Irina sabía que estaba poseída y nos rogó que la atáramos, declaró una de ellas. Durante esos interminables días, Irina fue sometida no solo al encierro, sino también a golpes ocasionales. Al tercer día, en la madrugada del 15 de junio de 2005, su cuerpo ya no resistió, sufrió asfixia, agotamiento extremo y deshidratación grave. Las cadenas dejaron marcas profundas en sus muñecas, tobillos y abdomen. Cuando finalmente llamaron a una ambulancia, parecía haberla liberado del sufrimiento. La trasladaron, pero la tragedia estaba cerca. Le suministraron 6 dosis de adrenalina, maniobra que sospecharon pudo acelerar su muerte. En el hospital, Irina falleció antes de poder despertar. La noticia estremeció a Rumanía. El sacerdote Corogenu y las 4 religiosas involucradas, Nicoleta Arcalianu, Adina Sepraga, Elena Otel y Simona Bardanas, fueron acusados de homicidio y privación de la libertad. En 2007, Corogenu fue condenado a 14 años de prisión, mientras las monjas recibieron entre 5 y 8 años. En apelación su pena fue reducida a 7 años, de los cuales cumplió 2/3 y fue liberado en noviembre de 2011. Clara Germana Cele nació en Sudáfrica en 1890. Desde pequeña fue criada por monjas católicas en la misión de San Miguel, en Natal, donde también vivía su confesor personal, el padre Erasmus Horner. Era una niña brillante, curiosa y profundamente religiosa, o al menos eso parecía. Pero cuando cumplió 16 años, la máscara se resquebrajó. Durante una sesión privada de confesión, Clara reveló algo espantoso. Algo que ningún sacerdote estaba preparado para oír de labios de una adolescente. Padre, hice un pacto con Satanás. Fue cuando era niña, lo hice por deseo de poder, por ambición. El padre Horner, desconcertado, no lo reportó de inmediato. Pensó que era una fantasía infantil. Pero pronto, esa confesión cobró un peso que aplastaría a todos los que la rodeaban. Fue en una madrugada fría de agosto. Clara se despertó gritando como una fiera, desgarrándose los vestidos con las uñas, arrancando con violencia una columna de su cama. Las monjas corrieron a verla, y lo que encontraron era inhumano. Estaba arrodillada, desnuda, murmurando en idiomas desconocidos. Su rostro se retorcía como si otra presencia lo manipulara. Gritaba. Reía. Lloraba. Y luego, una frase que congeló el alma de las monjas presentes. Llamen a Erasmus, debo confesarlo todo, rápido, Satanás me matará, me tiene en su poder. En ese momento, Clara se lanzó contra una imagen del Sagrado Corazón y la destruyó con un solo golpe. Las hermanas la sujetaron con fuerza, pero su fuerza era sobrehumana. Había algo dentro de ella, algo que no era Clara. En las semanas siguientes, los fenómenos se intensificaron. El agua bendita se evaporaba al tocarla, pero el agua corriente no le hacía nada. Gritaba de dolor si una cruz se le acercaba. Cuando se recitaban oraciones, entraba en trance y respondía en lenguas muertas. Afirmaba haber tirado todas las medallas benditas porque el diablo le había mentido. Pero lo más perturbador eran sus episodios de levitación. Las monjas la vieron elevarse hasta 1,5 metros sobre la cama, rígida, con los brazos abiertos, como una cruz al revés. Según testigos, no se movía ni un cabello. Era como si algo invisible la colgara del aire. En una ocasión, cuando una monja rezaba frente a ella, Clara lanzó un relámpago, sí, un destello luminoso inexplicable,
que dejó a la religiosa con quemaduras leves en el brazo. Luego, la mordió, y las marcas parecían más bien de una serpiente que de dientes humanos. La iglesia decidió actuar. Se le otorgó al padre Erasmus Horner, junto al rector Mansuet, el permiso para realizar el exorcismo oficial. Comenzó a las 6 de la mañana en la capilla de la misión. Clara fue atada a una silla especial. El rito siguió hasta medianoche, con apenas 2 pausas. Durante las oraciones, escupía, vomitaba, insultaba con una voz que no era la suya. Una voz grave, masculina, gutural. Déjala en paz, Erasmus. Ella es mía. Me la ofreció. Me pertenece, tú no puedes detenerme. A veces, se reía en simultáneo con las oraciones. Otras, imitaba las voces de las propias monjas. Y en más de una ocasión, comenzó a flotar, pero boca abajo, en posición fetal. A las 11:58 de la noche, algo cambió. Clara gritó con todas sus fuerzas, y se produjo un hedor putrefacto en toda la capilla. Una presencia oscura se sintió salir de su cuerpo. Luego, silencio. Ella se desmayó. El demonio había huido. Por ahora. Pero el mal no había terminado. En enero, Clara tuvo una recaída. Las posesiones regresaron con la misma intensidad. Confesó que había vuelto a hacer un pacto con Satanás y volvió a gritar, levitar, hablar lenguas y atacar a las religiosas. El segundo exorcismo fue el 24 de abril de 1907, nuevamente dirigido por Erasmus y Mansuet. Esta vez duró 2 días seguidos, sin pausas largas. El demonio resistió más, pero finalmente fue expulsado en una explosión de olores nauseabundos y chillidos animales. Los testigos afirmaron que las velas estallaron solas y que Clara cayó como una piedra al suelo, llorando. Clara fue declarada liberada, pero no recordaba nada. Decía sentirse vacía, como si hubiera dormido 1000 años. Las monjas decidieron no exponerla más. La mantuvieron bajo vigilancia espiritual el resto de su vida. Su historia desapareció de los registros eclesiásticos oficiales. No se volvió a hablar de ella. No volvió a dar entrevistas. Y nunca más se supo su paradero final. ¿Ganó el diablo? Muchos creen que sí. Porque Clara abrió voluntariamente una puerta que no debía abrir, una puerta roja. Porque el primer exorcismo falló en sellar esa grieta. Y porque, aunque fue liberada, el hecho de recaer, repetir el pacto y olvidar todo lo vivido, sugiere que una parte del mal se quedó dentro. Callada. Dormida. Esperando. La Orden del Templo Solar era un grupo secreto que creía en la reencarnación y la ascensión al planeta de Sirio, bajo órdenes de seres superiores. Su líder, Joseph Di Mambro, aseguraba tener contacto con entidades de luz, pero al fondo, sus prácticas eran ocultistas y satánicas. En 1994, se cometieron suicidios colectivos y asesinatos rituales en Suiza y Canadá. Adultos y niños fueron drogados, atados y asesinados con disparos en el corazón. Muchos cuerpos estaban acomodados en forma de estrella. Dejaron cartas diciendo que iban a un mundo mejor. Con manipulación profunda. No solo los llevó a la muerte, sino que los convenció de que era la salida. Cuando el mal te hace agradecerle, ha ganado completamente. Hubo nuevas muertes rituales hasta 1997. Todo estaba meticulosamente planeado. Nadie escapó. Una noche de noviembre de 2011, LaToya Ammons cruzó el umbral de su nuevo hogar en el 3860 Carolina Street, Gary, Indiana, acompañada por sus 3 hijos, de 7, 9 y 12 años. Buscaban un nuevo comienzo. Pero esa casa, una simple casa de alquiler, contenía algo más, una presencia antigua, ávida de venganza. Primero fueron moscas negras, legionarias silenciosas que entraban desde el exterior y volvían al interior, incluso en pleno invierno. Luego llegaron los sonidos, pasos que resonaban en el sótano vacío, puertas que crujían sin tocarlas. Una sombra humana cruzó la sala, apenas discernible, y huellas húmedas mancharon el suelo de cemento, sobre una casa sin humedad. Contra la esperanza de los Ammons, el mal subió en intensidad. Una noche, la hija mayor quedó inconsciente en una pijamada, y la vieron levitar sobre su cama, flotando varios centímetros del colchón antes de caer bruscamente sin recordar nada. Días después,
Los niños comenzaron a gritar: «Te mataré, es la hora de morir». Uno fue lanzado contra una habitación por una fuerza invisible. Espasmos, gestos grotescos, bramidos guturales sin procedencia clara. Un niño fue visto por personal del hospital caminar hacia atrás sobre la pared y el techo, girando su cuerpo de forma imposible. Una trabajadora social testificó: vio al menor escalar la pared de espaldas, con movimientos inhumanos que la dejaron paralizada de horror. En abril de 2012, preocupados, llamaron a las autoridades. El DCS, Servicio Social, llegó provocada por sospechas de negligencia, pero se encontró con un escenario distinto, una presencia palpable. El capitán Charles Austin, escéptico al principio, describió aparatos electrónicos que fallaban, sombras en la periferia de su vista y sensaciones táctiles imposibles de racionalizar. El padre Michael Maginot llegó después de escuchar los testimonios. Al entrar a la casa, sintió una atmósfera fría, opresiva, como si algo viviera entre las paredes. Realizó 3 exorcismos a la toalla, 2 en inglés, 1 en latín. Las bendiciones con agua bendita y aceite pausadamente calmaron la intensidad, pero no la erradicaron. A pesar de las oraciones, la familia sintió que el mal persistía. Fue entonces cuando decidieron huir del lugar, se mudaron a Indianápolis y el episodio pareció desvanecerse. En noviembre de 2012, la Toya recuperó la custodia de sus hijos. Todo comenzó en una tranquila ciudad de Maryland, Estados Unidos, a finales de los años 40. Un niño de 14 años, al que los archivos nombran bajo el seudónimo de Roland Doe, vivía con sus padres y era considerado un joven introvertido, callado, amante de la lectura y la ciencia. Pero lo que pocos sabían era que mantenía una relación muy cercana con su tía Harriet, una mujer interesada en el espiritismo y el ocultismo. Fue ella quien, en secreto, le enseñó a usar una tabla ouija como si fuera un simple juego. Cuando Harriet falleció repentinamente por causas naturales, Roland quedó devastado. Buscando consuelo y quizá una última conversación, tomó la tabla y comenzó a practicar solo. Encendía velas, recitaba las mismas frases que su tía le había enseñado y, según su propia confesión, la tabla sí le respondió. Pero lo que se presentó aquella noche no era su tía Harriet. Las manifestaciones no tardaron en comenzar. Primero fueron los ruidos. Golpes sordos dentro de las paredes, pasos que recorrían el techo a medianoche y el sonido de garras arañando el suelo de madera. Luego los objetos comenzaron a moverse por sí solos, sillas que se deslizaban lentamente, cajones que se abrían y cerraban con violencia, crucifijos que se caían de las paredes sin explicación. Una noche, los padres de Roland escucharon un grito desgarrador proveniente de su habitación. Al entrar, encontraron al niño tirado en el suelo, con el cuerpo cubierto de arañazos profundos, algunos tan recientes que aún sangraban. Pero lo más aterrador fue que, al mirarlos con atención, las marcas formaban palabras. El, Evil, y un nombre que ninguno de ellos reconocía, pero que luego un sacerdote identificaría como el de un demonio menor descrito en textos medievales. Fue entonces cuando la familia, desesperada, buscó ayuda religiosa. El primer sacerdote que acudió fue el padre E. Hughes, quien intentó un ritual simple de liberación. Durante la ceremonia, Roland entró en un trance profundo. Sus ojos se tornaron en blanco, su voz cambió por completo y comenzó a hablar en un latín perfecto, a pesar de no haberlo estudiado jamás. El sacerdote, horrorizado, fue atacado físicamente por el niño. Recibió un corte en el brazo producido por una fuerza invisible, y jamás volvió a hablar del tema. El caso fue escalado directamente al Vaticano, que envió un grupo de sacerdotes con experiencia en exorcismos documentados. El líder era el padre William Bowdern, acompañado por el padre Raymond Bishop. Durante semanas, los sacerdotes realizaron sesiones nocturnas, registrando todo en diarios que más tarde serían confiscados. Las sesiones eran infernales. Roland levitaba sobre la cama, hablaba con múltiples voces a la vez, algunas graves y guturales, otras agudas y burlonas. Cuando se pronunciaban frases sagradas, él escupía, vomitaba o gritaba palabras blasfemas. Una noche, toda la cama comenzó a sacudirse violentamente, como si un terremoto la hubiera atrapado solo a ella. Otro día, se dice que el niño lanzó por el aire una pesada Biblia con tal fuerza que dejó una marca en la pared. Su cuerpo era un campo de batalla. Nuevos arañazos aparecían cada mañana. Los sacerdotes anotaron haber visto con sus propios ojos cómo las marcas surgían en tiempo real, como si una garra invisible las escribiera.
Una de las últimas palabras que apareció fue Exit, justo antes del clímax final del exorcismo. Después de casi 3 meses de sesiones, el demonio, o lo que fuera que habitaba dentro de Roland, fue expulsado en una iglesia de St. Louis. Fue durante una intensa noche de Pascua. El niño gritó con una voz inhumana, su cuerpo se arqueó violentamente, y luego, cayó inconsciente. Cuando despertó, lloró. No recordaba nada. Dijo haber soñado con un hombre vestido de blanco que lo protegía con una espada. Los diarios de los sacerdotes fueron sellados y entregados directamente a Roma. Poco tiempo después, el caso fue clasificado como secreto por el Vaticano. Solo algunas copias parciales de los registros sobrevivieron y fueron suficientes para inspirar la novela de William Peter Blatty, The Exorcist, publicada en 1971. 2 años después, la historia llegaría a los cines y marcaría un antes y un después en el cine de horror. Hasta hoy, Roland Doe vive bajo otro nombre. Nunca dio entrevistas, nunca quiso contar su versión. Hay quienes dicen que el mal nunca se fue del todo, que a veces, cuando se menciona su nombre verdadero, cosas extrañas suceden en los lugares donde estuvo. Pero lo más inquietante es esto, la tabla Ouija que usó por primera vez, nunca fue encontrada. ¿Y si las historias son ciertas? Aún está activa. Matamoros, México, Estados Unidos, 1980. Adolfo Constanzo era un narcotraficante, pero también un brujo satánico. Dirigía un culto conocido como los narcosatánicos, que combinaba magia negra, santería y rituales con sacrificios humanos. Creía que ofrecer sangre al diablo lo hacía invisible ante la policía. Entre sus víctimas estuvo Mark Kilroy, un estudiante universitario estadounidense que fue secuestrado, torturado y asesinado ritualmente en un rancho cerca de la frontera. Lo encerraron en una jaula, lo desmembraron y usaron su cerebro en un nanga, un caldero mágico. Cuando la policía descubrió el rancho, hallaron restos humanos, altares sangrientos, fetiches con huesos y animales muertos. Durante años, Constanzo evadió a la justicia y fue protegido por muchos. Al verse acorralado, ordenó que uno de sus seguidores le disparara en la cabeza para no ser capturado. Hasta hoy, se cree que su culto sigue operando en secreto.